Hoy también hablamos de discapacidad y sobre todo de la crisis en discapacidad. Derechos vulnerados y el vacío hacia el final de la vida. Si tienen situaciones o están viviendo situaciones relacionadas a una prestación, por ejemplo, por discapacidad y demás, comenten y generen acá sus consultas en estos comentarios porque nos va a acompañar Macarena Fragueiro Frías una vez más, así que la recibimos ahora. Hola Macarena, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por sumarte de nuevo con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, nuevamente, gracias por estar acá en el programa y por tener la chance de hablar de este tema. Ayer justamente estuvimos hablando en vivo con algunas consultitas que nos llegaron justamente reclamando que mucha gente dice no se están respetando ciertos derechos. ¿Qué es lo que está pasando en todo lo que es discapacidad? Porque no solamente, por ejemplo, en el caso de las pensiones están haciendo algunas auditorías, sino que encima te dicen, bueno, no me están dando lo que me corresponde por mi condición en discapacidad. Está pasando algo muy grave con el tema de discapacidad. Por lo pronto hay un problema con el nomenclador. Ok. Existe un nomenclador que determina cuánto puede una prepaga devolver en forma de reintegro, o sea, cuál es el tope de reintegro que tiene una prepaga por una prestación que uno consiga por afuera, pero también es un indicador para lo que sería pagar los servicios de prestadores. Ese nomenclador está hoy por hoy, desde que asumió Milei hasta ahora, aumentado solamente en un 60%. Bien. La inflación ya está en algo cerca de 140 Sí. en el acumulado tomando el mismo periodo, y las prepagas están casi llegando a los 300.000 pesos, al 300.000 pesos, al 300%. Sí. O sea que tenemos un desfasaje bastante significativo. De hecho, las prepagas lo pasaron, ese 300%. Tenemos un desfasaje bastante significativo. Eso implica restricciones después al momento de las prestaciones, porque significan prestadores que están desmotivados o que tienen que salir a buscar algún otro tipo de actividad para poder dar las prestaciones, y también para aquellos que tienen prestaciones por reintegro. Esto se ve mucho con las personas que están en hogar de día o en hogar de mediodía o en hogar con centros educativos o centros terapéuticos. Todos esos hogares tienen el tope de reintegro bajado. Entonces está bastante complicada la situación para todas las personas con discapacidad en este momento. Claro, existe así para ser más específica, en los casos de personas con discapacidad, así como existe en la Argentina el plan médico obligatorio, existe, no sé si es lo mismo o si es por ley algo aparte y concreto, ¿no? Destinado a personas con discapacidad que digas, bueno, de forma obligatoria corresponde darles estas prestaciones o estos servicios a las personas con discapacidad. Por la ley de discapacidad, vamos a decirlo así muy burdamente, todas las prestaciones que pueda llegar a necesitar una persona con discapacidad Ujú. están cubiertas al 100%. Por supuesto que empiezan a haber unos peros ahí, ¿no? Sí, El primer pero es, siempre tiene que estar ordenado por un médico. bien. Quizás un familiar puede decir, ay, a mí me parece que él necesita una silla de ruedas, voy a ir a pedir una silla de ruedas. Sí o sí hay que pasar por el proceso de ir a un médico y pedir una silla de ruedas. Y si uno necesita una silla de ruedas especial, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que pidió una silla de ruedas específica para hacer deportes. Ujú. Bueno, el médico tiene que justificar por qué la silla de ruedas para hacer deportes, porque si uno va simplemente con una orden de silla de ruedas a secas, lo más probable es que no se apruebe, sobre todo porque son prestaciones que empiezan a ser bastante caras. Claro. Entonces, sí o sí necesitamos la orden médica, y lo que vamos a recomendar es que el profesional que intervenga en esa orden haga una justificación exhaustiva explicando cuál es el cuadro del paciente y por qué el paciente se beneficiaría por eso. Otra cosa que es importante es, si tenemos un tipo de discapacidad, las prestaciones son para ese tipo de discapacidad. Ujú. Por ejemplo, si yo tengo una discapacidad auditiva, no puedo pedir una silla de ruedas al 100%, Claro. porque me esguince el tobillo, por ejemplo, o porque, no sé, me rompí la cadera. No es que puedo decir, bueno, voy a aprovechar que a las personas con Claro. discapacidad le dan motitos motorizadas, voy a pedirla. No. Mi discapacidad es auditiva y yo lo que tengo abierto es todo lo que tiene que ver con la discapacidad auditiva. De hecho, ya saliendo del eje de las prepagas y las obras sociales, el estacionamiento que uno puede tener en la puerta de su domicilio es para las personas con discapacidad motora, no para todas las personas con discapacidad. Claro, tal cual. Entonces, hay ahí un par de restricciones a tener en cuenta. Y la última restricción que vamos a tener en cuenta es
Lo que no se podría en principio, salvo que haya una justificación muy, muy convincente de parte de un médico, es tener una prestación que en realidad el ADMAT la determinó para otro tipo de patología. Por ejemplo, si yo tengo, por decir, vamos al caso que estuvo súper polémico que lo hemos charlado acá, el Ozempic. Si yo tengo sobrepeso, no puedo pedir Ozempic, por más de que tenga certificado de discapacidad, no puedo pedir Ozempic, porque el Ozempic está indicado para diabetes tipo 2, salvo que el médico dé una explicación muy exhaustiva y muy convincente, y seguramente eso se va a tener que judicializar, porque la obra social o la prepaga va a decir que eso no está autorizado, porque en principio el ADMAT no lo tiene autorizado para eso, y en principio eso no estaría incorrecto, porque está bien que la obra social en la prepaga cuide la rigurosidad de las autorizaciones de los organismos de control que se supone que ponen estas regulaciones para preservar la salud de la población. Sí. Entonces, bueno, eso hay que tener en cuenta porque a veces se usan remedios cardíacos para otras cuestiones, para alguna cuestión neurológica porque tiene un efecto adverso. Bueno, hay que tener en cuenta eso de que probablemente se necesita un amparo ahí y el amparo va a también estar medio, sujeto a condiciones. No digo que inviable, pero sujeto a condiciones porque va a tener que estar la justificación detallada. Claro, no, tiene aparte muchísimo sentido esta como cuestión de que sea como una especie de vía de excepción, digo, porque la realidad es que hay como prestaciones quizás más generales y básicas, pero hay otras que tendrían que estar debidamente fundamentadas. Eso lo encuentro muy lógico también. Ahora, hay cuestiones que sí son generales a cualquier tipo de discapacidad. Si, por ejemplo, tenés el certificado único de discapacidad, me refiero, por ejemplo, al transporte público. En ese caso, alcanzaría a todos y se tiene que respetar, ¿es así? Sí, y es así. De hecho, el certificado de discapacidad en la ciudad de Buenos Aires, no sé, desconozco en otras provincias porque no sé cómo es, pero el certificado de discapacidad de la ciudad de Buenos Aires, por dar un ejemplo concreto que conozco bien, da el permiso de libre estacionamiento, no el reservado en la puerta de tu casa, pero el de libre estacionamiento, que tiene algunas restricciones como no podés parar en la parada de un colectivo, sí, pero básicamente podés estacionar en un montón de lugares donde no estaría permitido y está permitido para el caso de personas con discapacidad. Tiene un programa de inclusión en lo que tiene que ver con pago de patentes, pago de peajes, pago creo que de ABL también. Tiene también un programa de inclusión cultural, incluye entradas para el Teatro Colón, por ejemplo. O sea, hay un montón de cosas, eso está habilitado desde sacarse un certificado de discapacidad y todo eso se habilita. Bien. También todos los certificados de discapacidad restringen la licencia de conducir. No digo que la inhabilitan, pero la restringen. Van a tener que pasar a hacer un chequeo médico más exhaustivo para ver que la discapacidad no sea un impedimento para una conducción segura. Bien. Maca, esto quizás sea un poco más específico, pero hay muchas personas con discapacidad que muchas veces necesitan acompañantes terapéuticos, cuidadores, que lo que venimos observando y nos venían comentando muchísimo también es que no se está brindando tampoco esa prestación. No sé si es algo que se hace ahora o que está pasando ahora o que nunca se ofreció eso, tanto en una obra social como prepaga. Para cuidadores terapéuticos, sí o sí vamos a necesitar el PUD o una orden de internación domiciliaria. Okay. Por ejemplo, una persona que estaba en internación hospitalaria y el médico decide derivarla a una internación domiciliaria para que continúe su internación, en ese caso va a haber una cobertura de cuidadores en los términos en el que el médico haya estipulado cómo va a ser esa internación domiciliaria. Bien. Esos casos son los menos, porque por lo general cuando uno termina una internación hospitalaria, lo que se consigue es un alta. Es raro que sea a una externación para una internación domiciliaria. Pero ese es un caso. Y después, sí o sí, para otros casos vamos a necesitar certificado de discapacidad y una discapacidad que la patología concuerde con el cuidador. Vuelvo a lo mismo. Si yo tengo una discapacidad auditiva, en principio no estaría justificado porque el cuidador, entonces debería, y esto pasa mucho, ¿no? De que uno sacó el PUD cuando empezó a tener un problema auditivo, pero después desarrolló un problema neurológico. Ahora por el problema neurológico necesita un cuidador, pero el PUD quedó armado
solamente por el auditivo. Para eso hay que hacer la extensión del certificado de discapacidad para incluir la patología, y ahí se van a abrir nuevamente esas, otra vez, esas prestaciones que tienen que ver con la patología. Pero cuidadora siempre es un problema. Hay uno de los problemas que es intrínseco a la profesión. La verdad es que la profesión de cuidadoras es una profesión que es muy exigente y es de las peores pagas. Claro. O sea, los salarios de cuidadoras son los salarios de personal doméstico. Bien. No es un salario estrambótico, no es salario regulado por sanidad, sino que la tabla de personal doméstico. Y muchas veces lo que le pasa a las cuidadoras es que el trabajo de limpieza sin cuidado en otras casas les resulta más redituable que el de cuidador. Claro. Y sobre todo cuando estamos en estos contextos donde son por reintegro, las cuidadoras van a cobrar el mínimo de la tabla o menos, porque a veces como eso está triangulado por alguna agencia, la agencia se queda con parte de ese salario mínimo. Entonces, el problema que tienen las cuidadoras, que es algo que yo noto mucho cuando tengo casos así, es el primer problema que tenemos está en la cuidadora misma, que tiene mucho recambio. Y también el ingresar a alguien a vivir en un hogar, la pérdida de confianza, la toma de confianza y pues distintas cuestiones. Es un tema muy delicado el de cuidadoras. Tiene sentido, me imagino que en ese sentido también quizás justamente las mismas cuidadoras no estén disponibles o decidan quizás dedicarse a otra tarea, o sea que encima hay poca cantidad, me imagino también. Es complicado, sí quería terminar ahora para no quitarte mucho tiempo más, pero volviendo básicamente al principio y teniendo en cuenta que está esta crisis en discapacidad, ¿no? Y lo que nos comentabas del nomenclador también al principio, ¿qué debería hacer ahora la gente? ¿Qué puede hacer uno que está pasando por esa situación? ¿O qué debería pasar incluso para que mejore también esta situación? Bueno, sería primordial que desde el gobierno se impulsara la actualización de este nomenclador. Eso traería bastante alivio a muchas familias que están en situación de reintegros de prestaciones y en este momento tienen los montos muy bajos. Así que eso es el primer punto quizás. Y después, con respecto a cada uno, mi llamado es a que no dejen de reclamar por sus derechos, porque esto después se va acumulando y en el momento que uno quiera defenderse de eso, se vuelve una bola de nieve. Porque hoy hablaba, por ejemplo, con una persona que yo le decía, ojo, porque vos ahora podés pagar una cuidadora que está a la mañana y a la noche con tu mamá. Pero el deterioro de tu mamá va a seguir avanzando. Y quizás después no podés pagar una cuidadora 24/7, claro. Que no es una, son 3, porque cuando ya necesitamos 24/7 necesitamos 2 personas para que puedan rotar en el horario y una franquera. Claro, es un montón. Claro, entonces no dejar que esto nos vaya desangrando de a poquito, porque después cuando necesitamos ir a la carga, a la pelea, ya estamos agotados. Sí, ya no tenemos resto para esperar a la justicia, no tenemos resto para pagar los costos judiciales. Entonces quizás abordar los problemas de inicio y tratar de tener miradas muy estratégicas. Sí, queda claro y me parece importantísimo, sobre todo esto de que la gente aproveche hacerlo con anticipación, a tiempo y por supuesto seguir reclamando, porque por algo está esa posibilidad, ¿no? Y poder hacer un amparo y demás. Por eso, como siempre, pasamos ahí las redes para que la gente pueda contactarse, asesorarse también con ustedes y bueno, y por supuesto sacarse todas las dudas. Maca, te agradezco muchísimo nuevamente por charlar con nosotros. Creo que quedó súper claro. Ahora lo vamos a repasar y claramente más que invitada la próxima nos estaremos viendo y charlando seguramente. Muchas gracias. Adiós, que estés muy bien.